los poetas son profetas. ¿Qué tiene que ver lo sagrado con la poesía? En este video te voy a platicar algo sobre poesía como un ritual de iniciación. Comenzamos. Igual que los poetas pueden estar exaltando lo valioso de su trabajo, pues, ¿qué te puedo decir? Un campesino, con más razón, porque es el que cultiva los alimentos para el resto de la sociedad. Sin embargo, ya entrando en esta materia, me di cuenta de que hay toda una línea de pensamiento que viene desde muy atrás, desde los antiguos griegos, en donde se rescata el valor de la poesía como algo especial, como algo distinto. Tal vez para los estudiosos de la literatura, la poesía no sea más que un género de expresión y escrita, pero cuando uno ya entra y profundiza en esto, te das cuenta de que, bueno, no es tan simple, porque existen otras formas de expresión menos complicadas, representan menos transgresión al mismo idioma, al mismo lenguaje. Ya hemos hablado aquí en este canal de que no se trata de un lenguaje directo o cotidiano. La poesía requiere ciertas técnicas que no todos los escritores, incluso que se dicen poetas, logran alcanzar. Entonces, ¿por qué se habla de la poesía como algo sagrado? Pues fíjense que dándome a la tarea de investigar el tema, encontré un artículo muy interesante de Graciela Maturo, que es una escritora y ensayista argentina. Este artículo se llama El poema como ritual y vía de acceso a lo sagrado. Les recomiendo mucho el artículo, por aquí les voy a dejar la liga para que lo lean si quieren, y también les recomiendo que si se meten al artículo lleven su diccionario, porque la señora utiliza un lenguaje de muy alto nivel. Les voy a leer los encabezados de los apartados de su artículo para que se den una idea de la línea por la que va Graciela Maturo. El número 1, el poeta es el sabio verdadero. Imagínate, con razón todos queremos ser poetas. Ella retoma lo que dice Claudel: el poeta es el salvaje de la sociedad civilizada. Más adelante dice: una antigua tradición vertebrante en la cultura occidental afirma el valor iniciático de la poesía y en general de las artes, que los griegos agruparon en el ámbito sagrado de la música, simbolizada en la legendaria figura de Orfeo. La tradición órfica ha sido más que una filosofía, el fruto de una religión mistérica ligada al cultivo de la tierra y la iniciación espiritual. Claro, esto para nosotros está bien lejos porque ya somos personas urbanas, pero en la época de los griegos la gente todavía estaba muy vinculada a la tierra y al trabajo de esta. Maturo, en este apartado de su artículo, también nos dice que algunos grupos de la vanguardia artística, y dice vanguardia artística entre comillas, en los comienzos del siglo XX, llevaron a su máxima expresión esta idea, atribuyendo al poeta estados de hiperlucidez creadora, mientras el surrealismo, en cambio, pretendió hacer del poeta un medium, un intérprete del sueño y de la vida inconsciente. Y dice Maturo: en todos se fue imponiendo la noción clásica de poetizar como ritual del que se obtiene una compensación revelatoria. Interesante, ¿no? No quiero dejar pasar la oportunidad de recomendarles una página que se llama Muestra de Poetas del Siglo XXI. Y bueno, la van a encontrar por aquí en internet, porque en una de las versiones de esa muestra que se hizo en España, se hace un análisis de los arquetipos que los poetas manejan en los poemas que fueron seleccionados para esa muestra. Me parece que es muy importante que retomemos esta línea, porque los arquetipos son símbolos que los seres humanos mantenemos en la mente y que ni siquiera somos conscientes. Pero si tú quieres escribir poesía profunda y le entras a este asunto de aprender a manejar el simbolismo en tus poemas, créeme que tu poesía va a alcanzar otro nivel. El segundo apartado de este ensayo se llama El arte del rito a la expresión, e inicia diciendo: son múltiples los testimonios antiguos y modernos sobre la sociedad del creador, el recogimiento inherente al poetizar e incluso cierto vaciamiento ideológico que acompaña las experiencias profundas del poeta, sin negar los estados de iluminación provenientes del lenguaje mismo. Hace tiempo tomé un taller de poesía, en el que el tallerista nos insistía en lo sagrado de la poesía y, por lo tanto,
de lo sagrado de los poetas. Incluso decía que los poetas son profetas. En este taller leímos La diosa blanca de Robert Graves, donde él hace una exploración también de aquellos rituales célticos, de las plantas mágicas y del papel de los sacerdotes en la invocación con aquellas entidades de la naturaleza. Y dice Maturo, la cultura moderna alentó el desarrollo del individuo, la construcción de la persona y la fragmentación de la cultura. Las artes, independizadas de las normativas sociales, se hipertrofiaron en su despliegue y significación, libradas a la libertad individual. Un nuevo imaginario simbólico reemplazó a los mitos tradicionales y la actividad solitaria del creador. Sumido en el mundo histórico, debió rescatar heroicamente la significación de la vida. Por extraña paradoja, puede afirmarse que el poeta de nuestro tiempo ha alcanzado la plena conciencia de sí y del sentido de la poesía, y que la filosofía del último siglo, en el que germinaron vastos desastres e inconcebibles genocidios, reivindicó nunca como antes la actividad del poeta. ¿Y cómo no va a ser así, amigos? Si el poeta se está dando cuenta, está siendo testigo y también está narrando, hablando a través del lenguaje poético de lo que está viendo, de lo que desea, de lo que quisiera o de lo que denuncia. El discurso poético fue escuchado, dice Graciela Maturo, con atención por filósofos del siglo XX. Tal es el caso eminente de Heidegger, cuya reflexión sobre la poesía surge de un diálogo con Safo, Píndaro y Esquilo, pero asimismo con Angelus, Siselius, Moritz, Hölderlin, René Char, Rilke y Paul Cézanne. Todo esto lo pueden encontrar en la bibliografía que está manejando Graciela Maturo. Y dice, hacer poesía es esa tarea entre todas la más inocente. Recordemos a modo de ejemplo las célebres sentencias guías tomadas de la oda Pan y Vino de Hölderlin, que dan base a su hermenéutica del acto poético. Y dice Hölderlin, hacer poesía, esa tarea entre todas la más inocente. Para este fin se dio al hombre el más peligroso de los bienes, la palabra, para que dé testimonio de lo que él es. Ha experimentado el hombre muchas cosas, a muchas celestiales dio ya su nombre, desde que somos palabra en diálogo y podemos oír los unos a los otros. Pero lo permanente es fundación de los poetas. Está lleno de méritos el hombre, mas no por ellos, sino por la poesía, hace de esta tierra su morada. A través de estas sentencias se afirma al poetizar como tarea inocente y a la vez riesgosa, pues compromete la vida del poeta, se lo señala como un testimonio del hombre en su identidad profunda, como palabra en diálogo que comunica a los hombres con los seres divinos y como fundación de lo real y la permanencia del espíritu. Efectivamente, la poesía, para algunos, la poesía puede ser aquello que nos vincula con lo divino, que incluso puede llegar a ser algo divino de los poetas. Pero este proceso no es algo ni simple, ni fácil, ni cómodo. Para llegar a ser un poeta, se tiene que atravesar todo un proceso. Incluso a veces llegas a pozos de demencia y algunos poetas no logran trascender esos pozos, acaban suicidándose. Pero si logras atravesar ese proceso, te comprometes con la poesía y la palabra y la búsqueda de ese ser infinito que está dentro de la palabra, puedes llegar a convertirte en un poeta sabio. Y en este sentido, Maturo rescata el pensamiento de Heidegger, que dice, la palabra poética es lo que lo define como humano sobre la tierra. El lenguaje se construye en nexo insustituible del hombre con el cosmos y es también, agrega Heidegger, el ámbito en el que el ser se manifiesta. Para este filósofo, la poesía genuina no es comentario de otros textos, es decir, literatura o paraliteratura, de acuerdo con ciertos conceptos posmodernos, sino poiesis, acto revelador que modifica a quien lo ejerce. De esta concepción partirá sin duda una consideración no meramente formal de la obra de arte. Es que el poetizar no es solo un asunto de lenguaje, sino de actitud espiritual, de pensamiento, siempre que se dé a estas palabras un sentido pleno y no el de pura racionalidad. Y el poeta trae un pensamiento nuevo, si de verdad es un poeta. Aquí quiero apuntalar algunas ideas. Muchos nos hemos considerado poetas y como nos encanta que nos digan, ay, el poeta o la poeta fulanito, sutanito.
Pero ¿cuántos de nosotros que nos sentamos a escribir lo que creemos que es poesía, estamos realmente creando? Y para aquellos que hayan perdido la esperanza de que la poesía tiene alguna utilidad, desde luego que tiene mucha utilidad, y ya no necesariamente vinculados con este tema de la espiritualidad. El tercer apartado de Graciela Maturo en su ensayo se llama El acto creador como ritual. Y dice, traspasando la superficial incorporación sensorial del entorno, el poeta ejercita una mirada nueva. Su visión supera la inmediatez de lo vivido, su horizonte se amplía hacia la infinitud. Pero la tarea del poeta no concluye aquí. En solitaria labor, confía ese caudal al lenguaje, cultiva el arte de la palabra. De trabajo tan singular surge una expresión en ciertos casos marcadamente musical y rítmica, en otros más próxima al lenguaje coloquial, pero no enteramente coincidente con él. Se halla ese idioma marcado de alguna manera por ritmos interiores, pausas musicales, silencios. Su impulso expresivo excede los límites del lenguaje lógico-racional, en correspondencia con la intensidad de la mirada, los descubrimientos de la interioridad y el alcance de la experiencia misma. Visualizando el acto del poeta moderno, constatamos, dice Maturo, que en efecto el poeta practica su poema como ritual en la medida en que acentúa la soledad y extrañamiento de su visión, persiste en su ejercicio, produce la desautomatización del pensamiento o entra plenamente en una nueva dimensión de lo real, accediendo a una transformación interior que le permite dar un sentido positivo a su quehacer. El poeta practica un modo de contemplación propio de la disciplina ascética, que pone en acto espontáneamente los pasos de un contemplativo, un yogi o un iniciado en antiguos misterios. Contemplar lleva en sí la raíz del templum y en efecto designa el ingreso en una atmósfera irracional que amplía el conocimiento y hace posible la apropiación de un nuevo nivel de la realidad. Virginia Woolf habló de estos instantes de revelación y los consideró momentos de acceso a la realidad con mayúsculas. Si no me quieren creer, léanse el libro de las olas de Virginia Woolf. Es innegable, dice Maturo, que este camino de autorrevelación tiene un máximo ejemplo en la actividad del poeta. Poetizar es siempre, en última instancia, dar un lenguaje a la experiencia espiritual, que es experiencia de mundo, de sí mismo y del ser. Aquí valdría la pena preguntarnos, ¿y tú cómo entiendes lo espiritual? ¿Para ti qué es ser espiritual? ¿Acaso será solamente ir a la iglesia y hacer algunos rezos? ¿O será practicar yoga y hacer meditación? Para ti, ¿qué es lo espiritual? Y continúa Maturo. La palabra es el puente entre el cielo y la tierra. El siguiente apartado, que es el número 4 de este ensayo, se llama Un concepto salvífico de poetizar. Y dice Maturo, durante los últimos siglos los poetas han plasmado una visión oscura de la sociedad y de los tiempos, en tanto accedían a una autoconfiguración trágica dentro de ese marco. En la sociedad mercantilista eficiente y tecnificada, el poeta se ve a sí mismo cada vez más como un marginal, un mendigo, un loco e incluso un mártir. Bastará recordar para certificarlo los nombres de Nerval, Baudelaire, Rimbaud, Eliot, Rilke, Ezra Pound, Celan, Artaud y otros. En la órbita hispánica prevaleció la actitud videncial, como lo prueba la obra de los españoles Juan Larrea, León Felipe y Vicente Alexandre, o el estoicismo espiritual, heroico y elegíaco de los poetas latinoamericanos Rubén Darío, Martí, Asunción Silva, Lugones, Marazo, César Vallejo, Huidobro, Martín Adán, Remedios Varo, Lezama Lima, Neruda, Liscano, Gervasi, Molinari, Ramponi, Morena y muchos más, incluyendo a Alejandra Pizarnik, Miguel Ángel Bustos. Y su trágica visión de la historia no les ha impedido adoptar una actitud visionaria, abierta a la posibilidad de una redención comunitaria, aún en casos de frustración personal e incluso de suicidio. Saben que la poesía de hoy es una de las ineludibles reservas de la cultura y sin dejarse arrastrar por la atmósfera corrosiva de los tiempos, asumen la poesía como un sentido misional en el agónico atardecer de Occidente, alcanzando en algunos casos a anunciar la construcción del nuevo mundo desde la conflictiva realidad americana. Pues como ven, tema profundísimo, tema que da para muchísimo más de análisis. Y es curioso observar cómo a lo largo de la historia
la poesía se ha logrado mantener como algo especial, como algo místico, como algo que no es para todos. Y como se dice, muchos son los llamados y pocos los elegidos. ¿Y tú cómo ves? ¿En qué etapa del proceso poético estarás? ¿Ya habrás salido de ese mundo casi de sacrificio y estarás alcanzando el nivel de un poeta sapiente? Muchísimas gracias por llegar hasta este punto del video y gracias por sus likes y sus suscripciones. Que estén muy bien, tengan buen año 2023. Saludos a todos.